Durante años, naciones como China y Estados Unidos avanzaron con imponentes rascacielos y transportes ultra rápidos, mientras Nigeria observaba desde la banca, atrapada en ciclos de corrupción y abandono. Pero ahora algo ha cambiado. El país que antes luchaba por mantener las luces encendidas, de repente avanza a una velocidad que está llamando la atención en todo el mundo, que está impulsando a Nigeria a construir a un ritmo tan imparable. La respuesta podría revelar algo para lo que el mundo no está preparado: la pasión de Nigeria por los megaproyectos. Durante décadas, Nigeria fue conocida como una nación rica en petróleo, pero pobre en infraestructura. Las carreteras del país estaban en ruinas, los ferrocarriles apenas funcionaban y los puertos eran lentos y caóticos. Muchos proyectos ambiciosos empezaban con entusiasmo, pero quedaban a medio camino por mala planificación, corrupción o falta de fondos. Las refinerías construidas para procesar el petróleo de Nigeria rara vez funcionaban a plena capacidad, obligando al país a importar combustible, aunque es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Era un símbolo de potencial desperdiciado y oportunidades perdidas. Pero las cosas están cambiando. En la última década, Nigeria ha empezado a soñar en grande y a planificar con mayor inteligencia. En todo el país, proyectos masivos están transformando su paisaje, desde autopistas que recorren la costa hasta nuevos puertos de aguas profundas y una de las refinerías de petróleo más grandes del mundo. Nigeria está demostrando un hambre de progreso que pocos esperaban. El gobierno y el sector privado están trabajando juntos, acompañados por inversores internacionales que ven oportunidades donde antes solo había incertidumbre. Hoy, la economía de Nigeria se está fortaleciendo. Sigue siendo la economía más grande de África, con un PIB que superó los 569 mil millones de dólares en 2014 y continúa expandiéndose a un ritmo de alrededor del 5 al 6% cada año. Este crecimiento refleja no solo cifras, sino una transformación. El país está pasando lentamente de un sistema dependiente del petróleo a uno impulsado por la infraestructura, la innovación y la ambición. Lo que más sorprende al mundo es la magnitud de estos esfuerzos. Nigeria, que antes era vista como una nación que luchaba por mantener lo básico, ahora está construyendo proyectos que rivalizan con los de Asia y Oriente Medio. No solo está alcanzando a otros, sino que intenta adelantarse. Y el primero de estos megaproyectos es simplemente impresionante. Comencemos con el más sorprendente: la refinería de un solo sitio más grande del mundo. En Lagos, Nigeria, algo extraordinario ha surgido en las costas del Atlántico. Extendida sobre más de 6,000 acres de terreno, en la zona de libre comercio de Lekki, se encuentra un proyecto que ha dejado al mundo boquiabierto: la refinería de petróleo Dangote. Es la refinería de un solo sitio más grande jamás construida y representa un nuevo y audaz capítulo para Nigeria. La idea nació en 2012, cuando Aliko Dangote, el hombre más rico de África, decidió cambiar la historia de Nigeria. Durante años, el país exportó petróleo crudo, pero importaba casi todo su combustible refinado. Tenía poco sentido que una nación rica en petróleo dependiera de otros para obtener gasolina, diésel y combustible de aviación. Dangote quería romper ese ciclo. Su visión era construir una refinería que pudiera satisfacer las necesidades de Nigeria, abastecer a África y competir con las principales refinerías del mundo. Ese mismo año, el grupo Dangote firmó un acuerdo con China National Chemical Engineering Group Corporation. Juntos, comenzaron a construir lo que se convertiría en uno de los proyectos industriales más ambiciosos del mundo. Los contratos tenían un valor de más de $100 millones y abarcaban todo, desde la destilación de petróleo crudo y la desulfuración de gasolina hasta el hidrocracking y el tratamiento de nafta. El sitio pronto se convirtió en una escena de movimiento constante, lleno de cientos de trabajadores, 28 excavadoras pesadas y 44 grúas operando día y noche. La refinería se construyó en fases, con una capacidad inicial para procesar 650,000 barriles de petróleo crudo por día. Ya existen planes para expandir esa capacidad a 1.4 millones de barriles. El costo fue asombroso: $19,000 millones. Tras años de planificación y construcción, fue inaugurada oficialmente el 22 de mayo de 2023.
Para Nigeria, el impacto podría ser transformador. Se espera que la refinería cubra la demanda de combustible del país, ahorre miles de millones en costos de importación y cree más de 135,000 empleos directos. Incluso podría convertir a Nigeria en un importante exportador de combustible. Pero no todos están convencidos. Algunos expertos cuestionan si un proyecto tan masivo puede funcionar eficientemente en un país que ha tenido dificultades para mantener refinerías más pequeñas. Otros señalan el alto costo y los cambios en los mercados energéticos globales. Aún así, la imagen de esta enorme estructura elevándose desde las arenas de Lagos cuenta una historia diferente, una de ambición, determinación y orgullo nacional. Por primera vez, Nigeria no solo está exportando petróleo, está refinando su futuro. Y esta refinería es solo el comienzo de lo que el mundo está a punto de presenciar. Luego viene la autopista costera Lagos-Calabar. El 30 de abril de 2024, mientras el sol salía sobre Lagos, las excavadoras llegaron al malecón de Oniru, un popular centro de ocio donde despejaron kioscos, restaurantes y otros negocios junto a la playa para dar paso a algo monumental. La autopista costera Lagos-Calabar fue la primera señal de que el proyecto vial más ambicioso de Nigeria en décadas finalmente se estaba convirtiendo en realidad. Para finales de ese año, se habían retirado más de 700 estructuras mientras la construcción se extendía hacia el este, desde Lagos hasta Calabar, una ciudad en lo profundo del delta del Níger, a 700 kilómetros de distancia. La idea de esta autopista costera no era nueva. Se había propuesto por primera vez a finales de la década de 1970, con la intención de conectar las comunidades costeras del sur de Nigeria y sus principales puertos. Pero durante más de 40 años siguió siendo un sueño, constantemente detenido por cambios políticos y la falta de financiación. Ese sueño ha sido ahora revivido bajo la administración del presidente Bola Tinubu. El ministro de Obras, David Umi, describió el proyecto como uno de los mayores avances en el camino económico de Nigeria. La autopista, dijo, se convertiría en el corredor económico más importante de África, transformando el transporte y el comercio en toda la región. Con un costo estimado de alrededor de $12,000 millones, el gobierno financiará aproximadamente el 30%, mientras que la empresa contratista Hi-Tank Construction Company cubrirá el resto. Para recuperar los costos, Hi-Tank gestionará y cobrará peajes durante 15 años una vez que la carretera esté terminada. La autopista se extenderá a través de varios estados, desde Lagos pasando por Ogun, Ondo, Delta, Bayelsa, Rivers y Akwa Ibom antes de llegar a Calabar. Se espera que tome 8 años en completarse y conectará a millones de personas, impulsando el turismo, el comercio y la inversión a lo largo de la costa sur de Nigeria. Sin embargo, no todos ven el proyecto como algo puramente positivo. Expertos medioambientales han expresado serias preocupaciones. La nueva carretera atraviesa humedales, manglares y otros ecosistemas frágiles que ya están amenazados por la erosión y la contaminación. La doctora Peace Nwairema, profesora de geografía en la Universidad Ibrahim Badamasi Babangida, advierte que la autopista podría provocar la pérdida de hábitats, erosión del suelo y la destrucción de la vida marina. Ella señala proyectos anteriores, como la carretera este-oeste construida en 2006, que dañó las pesquerías, los bosques y la calidad del aire en todo el delta del Níger. Si se completa, creará una de las redes viales más largas y modernas de África, conectando regiones que han permanecido desconectadas durante décadas. Es una declaración audaz de progreso y una prueba de que la visión de Nigeria para el futuro crece cada año. Y después de esto, está a punto de revelarse otra sorpresa de Nigeria: cuarto puente de la isla principal. Durante años, el sueño del cuarto puente de la isla principal ha flotado sobre Lagos como una promesa esperando ser cumplida. Propuesto por primera vez en 2006, este ambicioso proyecto tenía como objetivo aliviar el tráfico diario que paraliza la ciudad y conectar comunidades separadas por el agua desde hace mucho tiempo. Sin embargo, casi 20 años después, el puente sigue sin construirse, existiendo principalmente como planos y discursos políticos. Su historia es una de visión, contratiempos y la esperanza inquebrantable de una ciudad que nunca deja de crecer. Lagos, el corazón económico de Nigeria, es hogar de más de 20 millones de personas.
Cada día, miles de personas cruzan sus puentes existentes, siendo el tercer puente de la isla principal el más famoso y concurrido. Pero a medida que la ciudad se expande hacia Lekki e Ikorodu, la necesidad de otro cruce se ha vuelto urgente. El cuarto puente de la isla principal pretende extenderse 38 kilómetros, conectando la isla de Lagos a través de Langosa, en Lekki, hasta Baijeku, en Ikorodu, y luego hasta Itamaga. Se convertiría en uno de los puentes más largos de África, diseñado para tener 8 carriles, contar con 9 intercambios y un tramo de 4,5 kilómetros sobre la laguna. El costo del proyecto es enorme. En 2019, las estimaciones alcanzaron casi 844.000 millones de nairas, o alrededor de 2.200 millones de dólares estadounidenses. El gobierno del estado de Lagos planeaba inicialmente comenzar la construcción en 2017 y terminarla en 2019, pero rápidamente surgieron obstáculos. La compensación para los residentes y propietarios desplazados se convirtió en un problema importante. Cientos de viviendas se encontraban en el trayecto propuesto y el gobierno tuvo que rediseñar secciones para reducir los pagos que habrían ascendido a miles de millones. Según las autoridades, alrededor de 800 estructuras aún se verán afectadas. En 2016, el exgobernador Akinwunmi Ambode intentó revivir el sueño firmando un acuerdo con un grupo de inversionistas locales e internacionales, incluyendo Africa Finance Corporation, Access Bank, Julius Berger y JP Morgan. A pesar de la fanfarria, el progreso volvió a estancarse. No fue sino hasta finales de 2002 que se adjudicó un nuevo contrato al consorcio CEC-CRCCIG, lo que señaló un renovado compromiso. Ahora se planea que la construcción dure 4 años, con la finalización prevista para alrededor de 2026. La visión detrás del puente va mucho más allá de aliviar el tráfico. Su objetivo es transformar la geografía de Lagos, abriendo nuevos corredores de crecimiento, estimulando el desarrollo inmobiliario y conectando distritos que antes estaban aislados. Para una ciudad llena de ambición, el cuarto puente de la circunvalación no es solo una carretera sobre el agua, es un camino hacia un futuro más conectado y eficiente. Cuando esté terminado, será un símbolo de resiliencia e ingeniería moderna en la ciudad más grande de África. Nigeria no se detuvo aquí. El siguiente capítulo de su recorrido lleva al país más allá de la tierra y hacia el mar, puerto de aguas profundas de Bakassi. En la parte sur de Nigeria, donde las olas del Atlántico se encuentran con los exuberantes bosques verdes del estado de Cross River, una nueva visión está tomando forma. Se llama Puerto de Aguas Profundas de Bakassi, un enorme proyecto marítimo que podría transformar la costa de Nigeria y la economía de toda la región. Durante décadas, la riqueza agrícola de Nigeria ha salido a través de puertos congestionados, lo que ha ralentizado el comercio y aumentado los costos. Ahora, este nuevo puerto de aguas profundas promete cambiar esa historia al crear el primer puerto del país enfocado en la cadena de valor agroindustrial, construido para exportar productos como cacao, palma, madera y caucho. La idea del puerto de aguas profundas de Bakassi se presentó por primera vez en 2014, pero permaneció como un sueño durante muchos años mientras se negociaban estudios, planes de financiamiento y asociaciones. En mayo de 2024 se dio un paso importante cuando el gobierno del estado de Cross River aseguró un acuerdo de financiamiento por $3.500 millones con el Banco Africano de Exportación e Importación. El proyecto es una asociación entre el estado y la plataforma industrial integrada ARICE, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, que posee una participación del 80%, junto con el apoyo de agencias federales nigerianas. En diciembre de 2024, los equipos completaron estudios hidrográficos, geofísicos y geotécnicos detallados. Estos estudios cartografiaron el lecho marino, analizaron la calidad del suelo y evaluaron la profundidad del agua, confirmando que el sitio de Bakassi realmente podría recibir barcos de carga de gran tamaño. Los resultados acercaron el tan esperado sueño a la realidad. El plan incluye no solo la construcción de un puerto de aguas profundas, sino también una supercarretera de 217 kilómetros que lo conectará con áreas clave del interior.
Juntos, crearán un nuevo corredor económico para el sur de Nigeria. La capacidad de aguas profundas del puerto significa que puede recibir embarcaciones mucho más grandes que las que actualmente atracan en los puertos existentes del país, aliviando la congestión en lugares como Lagos y Port Harcourt. Para el estado de Cross River, el proyecto es más que una simple modernización industrial. Representa una oportunidad para posicionarse como un importante centro marítimo y comercial en África Occidental. Con la riqueza de recursos naturales de la región, se espera que el puerto impulse las exportaciones, atraiga inversionistas y genere miles de empleos. Sin embargo, como ocurre con muchos proyectos de gran envergadura, el puerto de aguas profundas de Bakassi enfrenta desafíos. Los críticos advierten sobre los riesgos ambientales a lo largo de las frágiles costas y cuestionan cómo serán compensadas las comunidades locales por la pérdida de tierras. También existen preocupaciones sobre la financiación y sobre cómo podría competir con otros grandes puertos nigerianos. Aún así, el optimismo es alto. El puerto de aguas profundas de Bakassi se erige como un símbolo de la determinación de Nigeria de ir más allá de la dependencia del petróleo y abrazar la fortaleza industrial y agrícola. Y mientras las olas siguen golpeando la costa de Bakassi, la próxima gran ambición de Nigeria surge silenciosamente en el horizonte para fortalecer su independencia y generación de energía. La central hidroeléctrica Garara 2, situada entre las colinas del estado de Kaduna, en el norte de Nigeria, es el lugar donde se encuentra la central hidroeléctrica Garara 2, un enorme proyecto de energía limpia que refleja la determinación de Nigeria de superar su antigua dependencia de los combustibles fósiles. Durante décadas, la historia energética de Nigeria ha sido una de lucha, con frecuentes cortes de electricidad, redes sobrecargadas y una costosa dependencia del gas y el petróleo. Ahora, con el proyecto Garara 2, el país está dando un paso audaz hacia la generación sostenible de energía. El camino comenzó en mayo de 2019, cuando el Consejo Ejecutivo Federal de Nigeria aprobó un préstamo de $1.000 millones del Banco Exim de China para financiar el proyecto. La idea era construir una central hidroeléctrica de 360 megavatios en el río Garara, a unos 140 kilómetros río abajo de la más pequeña instalación Garara 1 y aproximadamente a 40 kilómetros de Abuya. Se consideraba una parte crucial del plan a largo plazo de Nigeria para diversificar su suministro eléctrico, mejorar la confiabilidad energética y apoyar el crecimiento industrial en el norte. Durante los siguientes años, el proyecto avanzó a través de varias etapas de aprobación. En julio de 2021, el Senado nigeriano incluyó el préstamo en su plan de endeudamiento externo de 2018 a 2020. Y para diciembre de ese año, la Cámara de Representantes aprobó la solicitud del presidente Muhammadu Buhari de un préstamo de $786 millones del Banco Exim de China. Sin embargo, hasta 2022, el acuerdo final del préstamo aún no se había confirmado, lo que dejaba dudas sobre la financiación y los plazos. A pesar de los obstáculos burocráticos, el plan para Garara 2 sigue siendo ambicioso. El proyecto contará con una enorme presa de gravedad sobre el río Garara, una tubería forzada de 100 metros de longitud y 6 turbinas capaces de producir 360 megavatios, generando más de 1.100 gigavatios hora de electricidad limpia al año. Se espera que la construcción tome alrededor de 3 años, con el objetivo de estar en pleno funcionamiento para 2026. Para Nigeria, la importancia de este proyecto va mucho más allá de los números. Representa un compromiso con la energía renovable en un momento en que gran parte del mundo se está alejando de los combustibles con alto contenido de carbono. La central hidroeléctrica Garara 2 podría ayudar a cerrar la brecha en el suministro eléctrico, apoyar a fábricas e industrias en el norte y abastecer de energía limpia a miles de hogares. La central hidroeléctrica Garara 2 se erige como un símbolo de la creciente determinación de Nigeria de construir un futuro energético más fuerte, más limpio y más independiente. Y mientras las turbinas se preparan para girar, Nigeria no se detiene ahí. Su próximo objetivo es dar un paso audaz hacia el mundo de la tecnología y la innovación. La futura ciudad tecnológica de África en la zona franca de Lagos
A lo largo del asfalto a medio terminar de la autopista Ibadan-Lekki-Epe saliendo de Lagos, flanqueada por marismas, granjas sin señalizar y filas de desarrollos incipientes, hay un punto invisible a partir del cual algunas de las leyes de Nigeria de repente dejan de aplicarse. En 2009, el gobierno del estado de Lagos declaró una extensión de 150 kilómetros cuadrados a lo largo de la costa del Golfo de Guinea como la zona franca de Lekki, ofreciendo exenciones fiscales y otros beneficios a las empresas que se establecieran allí. La idea era atraer inversiones ofreciendo incentivos fiscales y regulaciones empresariales simplificadas. Durante años, el enfoque estuvo en los emprendimientos industriales y manufactureros, pero Itana introduce un nuevo enfoque centrado en la creciente economía digital global. En esencia, Itana busca facilitar que las startups y las empresas tecnológicas operen en Nigeria y en toda África. Según Adetayo Oduwole, director de negocios y cumplimiento en Itana, el objetivo es apoyar al sector de servicios, que ha sido en gran medida ignorado en las zonas francas tradicionales. El plan es crear una jurisdicción digital desde el inicio, donde las empresas puedan constituirse, operar y crecer a nivel global sin enfrentar las habituales barreras burocráticas que existen en el entorno empresarial de Nigeria. El concepto se inspira en modelos exitosos como Delaware en Estados Unidos y Dubai Internet City. Dentro de Itana, las empresas pueden registrarse de forma remota por una tarifa de incorporación de $2,000 y una pequeña renovación anual. También se les da acceso a direcciones oficiales, procesamiento de documentos y otras herramientas de apoyo empresarial. El sistema está diseñado para ser simple, transparente y completamente digital desde el principio. Físicamente, el proyecto se está construyendo en Alaro City, donde se está desarrollando el primer distrito de uso mixto de 72,000 metros cuadrados. Cuenta con el respaldo de una inversión de $100 millones por parte de la Africa Finance Corporation. El sitio incluirá oficinas, espacios de co-living, áreas de trabajo al aire libre e instalaciones recreativas. También contará con suministro eléctrico constante, internet de fibra óptica, agua potable e infraestructura moderna para apoyar operaciones continuas. La importancia de Itana va más allá de sus edificios. También representa una innovación en políticas. Es la primera zona en Nigeria que prioriza regulaciones que apoyan la economía digital. El proyecto se asocia con Future Africa, una firma de capital de riesgo cofundada por Ejinoluwa Aboyeji de Flutterwave para invertir en startups en etapas tempranas. Juntos esperan construir un ecosistema donde emprendedores, inversionistas y reguladores puedan colaborar de manera más efectiva. Y justo cuando esta ciudad digital comienza a tomar forma, el próximo salto sorprendente de Nigeria proviene de otra dirección: su ambiciosa transformación del sistema de transporte nacional, la red de infraestructura de ferrocarril de alta velocidad y gas. En agosto de 2025, Nigeria anunció uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos jamás planeados en el continente africano, una red de infraestructura de ferrocarril de alta velocidad y gas de $60,000 millones. El proyecto busca transformar la forma en que personas y bienes se mueven por el país, conectando las principales ciudades de Nigeria con un moderno tren bala y expandiendo la capacidad de transporte energético nacional mediante una nueva red de gasoductos. El plan está liderado por DID Sadel Nigeria Limited en asociación con China Liankai Petroleum Investment Holdings, con financiamiento del Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. Juntos, imaginan una nueva era de conectividad que sitúa a Nigeria entre las pocas naciones del mundo con infraestructura ferroviaria de alta velocidad a esta escala. La red propuesta se extenderá aproximadamente 4,000 kilómetros, conectando los principales centros urbanos como Lagos, Abuja, Kano y Port Harcourt. Cuando esté terminada, el trayecto de Lagos a Abuja, que hoy toma unas 12 horas por carretera, podría hacerse en menos de 3. Se espera que la primera fase de construcción, que cubrirá unos 1,600 kilómetros, absorba $55,000 millones del costo total del proyecto. Toda la red se construirá en varias fases y cada sección estará diseñada para cumplir con los estándares internacionales de velocidad, seguridad y eficiencia.
El sistema ferroviario será complementado por una red de infraestructura de gas que recorrerá corredores similares, garantizando un suministro constante de energía a las industrias, estaciones y comunidades circundantes. La visión detrás del proyecto es crear una columna vertebral de transporte y energía que integre de manera más efectiva las regiones de Nigeria, impulse el comercio y apoye la urbanización. También se espera que estimule la creación de empleo y atraiga inversiones al mejorar la logística y reducir los tiempos de viaje. Para muchos nigerianos, el anuncio refleja un creciente sentido de ambición, la creencia de que el país puede superar su reputación de infraestructura limitada y ocupar su lugar entre las naciones con sistemas de transporte modernos y de alta velocidad. Sin embargo, un proyecto de tal magnitud no está exento de desafíos. Los expertos han expresado su preocupación por el plazo propuesto de 3 años para la primera fase, calificándolo de demasiado optimista dada la magnitud del trabajo involucrado. También existen dudas sobre la financiación a largo plazo, la sostenibilidad operativa y la seguridad de los corredores ferroviarios en ciertas regiones. Los costos de mantenimiento y la experiencia técnica también desempeñarán un papel fundamental en la determinación del éxito del proyecto. Aún así, el anuncio ha generado entusiasmo tanto dentro de Nigeria como en toda África. De concretarse, la red de infraestructura ferroviaria de alta velocidad y de gas representaría un gran avance para el continente, un ejemplo audaz de cómo las naciones africanas pueden planificar y ejecutar proyectos de relevancia global. Así que la ambición de Nigeria está redefiniendo lo que es posible para el futuro de África. ¿Qué opinas sobre estos proyectos masivos? ¿Progreso audaz o un riesgo excesivo? Comparte tus opiniones en los comentarios.